Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de nuestras vidas, amado. Usted que se acaba de conectar a nuestra escuela bíblica en esta noche, alabado sea el Señor. Le saluda este es su servidor, licenciado Pastor Luis Antonio Berrigo Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto, aquí en la ciudad de Jaltejal. Si no tiene lugar y usted se ha conectado, alabado Dios, aquí estamos. Y al resto de la congregación, nuestros hermanos, la iglesia sigue hacia adelante. Alabado Dios, no desmaye, esfuércete, sé valiente, alabado Dios, tome aliento tu corazón. Tenemos unas hermosas clases que van a seguir comenzando ya antes de terminar este primer trimestre. Alabado Dios semestre, así que vamos a dejar por aquí al maestro en esta noche a nuestro hermano José Antonio Cruz. Alabado sea Dios. Glory to your name, aleluya. Dios le bendiga, amado. Amén. Dios le bendiga mucho más. Amén. All right. Con el permiso. Gloria a Dios, aleluya. Hermano Carlos, ¿qué es lo que dice el título de nuestra clase esta noche? Evangelizar, una misión ligada a la esperanza eterna. Amén, aleluya. Dice hermano Carlos que nuestro título es Evangelizar, una misión ligada a la esperanza eterna. ¿Y cuál es esa esperanza eterna? Está con Cristo. ¿En dónde? En el cielo. En el cielo, alabado Dios, aleluya. So, no es tan solamente que tenemos una misión para aquí, ¿verdad? Sino que está ligada también con esa esperanza eterna que no tan solamente es para nosotros como creyentes, sino para todos aquellos que creen en Jesús o van a creer en Jesucristo, aleluya. Y por eso es necesario que nosotros hagamos este trabajo, esta encomienda que Cristo nos dejó de evangelizar. Cuando hablamos de evangelio, ¿ok? Viene de una palabra griega que significa, ¿verdad?, de dar las buenas nuevas o proclamar las buenas nuevas. Se usaba mucho en los tiempos de antes, cuando enviaban a una persona, aleluya, de parte del rey o de parte de alguien importante, iban a dar las buenas nuevas, ¿verdad? A los sitios lejanos, cercanos, iban a dar unas buenas nuevas. Esto también lo incluyeron o lo están utilizando tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento también, de ir a darle estas buenas nuevas. Alabado Dios, aleluya. Nuestra base bíblica se encuentra en Hechos. Si usted tiene, lo que me están siguiendo a través de Facebook Live, si usted tiene una Biblia, ya no tiene el expositor, síganos a través de Hechos capítulo 3, versículos del 18 al 21, también versículos 26, 27, 24 al 26. También están considerando Hechos capítulo 17, versículos del 29 al 31. Vamos a la lectura antifonal. Alabado Dios, y luego tocamos los otros puntos. Alabado Dios. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, Siendo pues linaje de Dios,
No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan todos, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haber levantado de los muertos. Alabado Dios. Glorioso Dios. Gloria a tu nombre, mi Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Eso es parte de lo que estábamos hablando, como hablaba el hermano Carlos, es parte de esa esperanza eterna. Alabado Dios. Porque no fue que solamente Cristo vino y murió, sino que al tercer día el Padre Celestial, aleluya, lo resucitó con el poder, aleluya, su poder grandioso, y esa es nuestra esperanza, que un día también, si es que dormimos, aleluya, podamos ser también resucitados, aleluya. Nosotros estamos esperando igual que aquellos que estaban en aquel tiempo, aleluya, estamos ser arrebatados, alabado Dios. Y como decía, la esperanza, la evangelizar, o sea, hay un mandato aquí de ir a llevarle estas buenas nuevas. ¿Por qué? Porque esta misión que nosotros tenemos está ligada con la esperanza eterna. Acuérdense de eso. Porque hay que acordarnos tanto de esto. Porque muchas veces perdemos ese enfoque. ¿Cuál es el principio o cuál es la finalidad de nosotros llevar este mensaje? What is the purpose of our preaching? What is the finality of this that we're doing here on earth? Why are we preaching the gospel? If not, is to bring, hallelujah, not just for the mission of it, but, hallelujah, to know that there is hope, an eternal hope. It's entwined with it, right? That's what Misión Ligada means. This mission is right there parallel with this hope, this eternal hope, which is what? Brother Carlos said, Be with Jesus. Be with Jesus for eternity. Aleluya, esa es nuestra esperanza. Pero la misión es ir a evangelizar, no importando qué es lo que está sucediendo. Alabado Dios. Los objetivos de esta clase, amado, son tres. Comprobar que los estudiantes entienden la responsabilidad de la evangelización. Sí es un privilegio, pero es una grande responsabilidad también. Valorar la actitud de los hijos de Dios ante la gran comisión dada por Jesús. Hay que valorarnos, amados. Nosotros no somos cualquier cosa. Alabado Dios. Y número 3, expresar en la conducta misionera el desafío que Dios nos ha hecho de evangelizar. Muchos, aleluya, se cohíben o muchos se sienten menos o no se atreven, pero créame que usted va con el poder de Dios, con todo el respaldo de Dios cuando usted va a evangelizar. Amén. ¿Qué dice el pensamiento central, hermano Juan? La realidad de que el fin está cerca nos debe hacer diligentes en la evangelización del mundo. Expresar un poquito que usted entiende por esto. Es claro, como habías comentado hace un momento, que según los apóstoles en su tiempo estaban pendientes a que tuvieran el rapto, que el Señor los levantara en ese momento. Hoy en día eso es lo que vemos. Ahora, la realidad del fin está cerca y que debemos ser prudentes en llevar esta encomienda, no importando qué o a quién se debe que cumplir diligentemente, sin perder tiempo y llevándosela a todo el mundo, no importa qué nacionalidad, qué estado, hay que llevar el evangelio. Hay mucha gente que no entiende que si ellos mueren en esos momentos sin Cristo, y mucha gente dice, ay, tú eres más tétrico, o tú eres tan exagerado, pero es la verdad. Es la verdad. Si nosotros, por eso es que dice que debemos ser diligentes.
con este mensaje, con esta evangelización, debemos ser inteligentes. Va a haber algunos que usted puede predicar y no le van a hacer caso, o no le quieren hacer caso, o simplemente le dicen que sí y siguen. Pero no está de nosotros. La encomienda de nosotros es llevar el mensaje. El que hace efecto, el que va a dar crecimiento, el que va a hacer en esa vida lo que tiene que hacer es el Espíritu Santo de Dios. Si usted haga su parte, que Dios va a hacer su parte. Hermano Cristian, ¿me puede leer el texto de Dios? Sí. Surely in these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Acts 17:30. Decía el hermano Cristian, gracias hermano Cristian, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Alabado Dios, eso está en Hechos 17:30, que ya mismo vamos a tocarlo. Alabado Dios. Y le traje unos mapas, amados, porque acuérdense que era lo que decía la gran enmienda. Alabado Dios. Para todo el mundo. ¿Verdad? Bautizando en el Padre y el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Y que búscame Hechos 1:8, Carlos. Vamos a ver lo que dice ahí. Alabado Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Para de ahí. ¿Recibiréis poder qué? Y me seréis testigos Que recibiréis poder del Espíritu Santo. cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Verdad que sí? No vamos a ir nada más. Porque por eso fue que Jesús le dijo a sus discípulos que esperaban, ¿verdad?, en Jerusalén. ¿Para qué? Para recibir poder, ¿verdad? Van a ir respaldados con ese poder. Sigue, hermano Carlos. Me seréis testigos en Jerusalén. Para ahí. Yo tengo dos mapas aquí. Tenemos aquí, este es la Palestina, ¿verdad?, de la época de Cristo. Y usted puede ver que menciona a varios sitios que el hermano Carlos va a mencionar. Tiene a Judea, tiene Decápolis, Perea, Samaria, tiene Galilea, Fenicia, Damasco, etcétera, etcétera. Dice que seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Qué pasaba en Jerusalén, amado? Era donde estaba ¿qué? Donde estaba el templo, ¿verdad? Como dice que primero esto vino ¿para quién? Primeramente ¿para quiénes? Para los judíos y después ¿para quiénes? Los gentiles. ¿Verdad que sí? Sigue, hermano Carlos. En toda Judea. En toda Judea. Judea abarca ¿dónde, amado? Toda esta área aquí. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Para quiénes era esto primero? Para ellos. Para los judíos, para el pueblo de Dios, ¿verdad? Sigue, hermano Carlos. En Samaria. Wait a second. Wait. ¿Cómo que en Samaria? Los gentiles. Pero ellos no son judíos, ¿pero qué pasó? Aceptados. Ahora Cristo le está diciendo para que se esparza a más. Aquí a más. Para que pueda esparcirse el evangelio por Samaria. ¿Y dónde más? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, amado. Y para aquello entonces, lo último de la tierra era, mire, esto que era aquí. Y para el oriente, para acá. Donde estaban los persas y todo eso. ¿Ok? Es fascinante entender que la historia solamente, ¿verdad?, abarcaba el viejo mundo. Aunque el otro mundo ya estaba, pero todo el mundo pues estaba acá en el viejo mundo, como dicen. Pero era toda la tierra. Y le tengo un mapa aquí del Imperio Romano, porque para eso entonces los que estaban gobernando eran ¿quiénes? Los romanos. Los romanos. Alabado Dios. Gracias, hermano Carlos. Y hasta el sol de hoy, esa palabra poderosa que Cristo le dijo a aquellos discípulos, y no tan solamente a ellos, sino a los que le siguieron después a ellos, y hasta el sol de hoy, esa misma encomienda, alabado Dios, nos la dio a nosotros, para que pudiéramos ser testigos, para que pudiéramos ser, aleluya, portadores de estas buenas nuevas de salvación, para que otros también puedan venir y gozar, como decía, alabado Dios, de la esperanza eterna. Alabado sea tu nombre, mi Dios. La clase se compone de 3 partes, amados, aleluya. El llamado de la evangelización es
al arrepentimiento y la conversión. Número 2, el evangelio fue ofrecido primeramente a los judíos, como estábamos hablando. La evangelización debe contener el anuncio del juicio venidero. Datos generales de este tema, amado. La enseñanza de hoy no solamente tenemos la responsabilidad de predicar a toda criatura, sino de anunciarle el verdadero evangelio de Jesucristo. El autor Mateo fue escrito por el autor mismo, de su mismo nombre, y Hechos por Lucas. Personajes que vamos a estar tocando o tocamos es nuestro Dios, alabado Dios, Jesús, Pedro, los judíos, Pablo y los atenienses. Fecha aproximada del tema, ¿verdad? Hecho fue escrito entre el 62 y el 64 después de Cristo. Alabado Dios. Los lugares probablemente Hecho fue escrito desde Cesarea. Alabado sea tu nombre. Dice la introducción, la evangelización es tarea de todos y de todos los días. Este pensamiento recoge el sentido de nuestro respecto a la responsabilidad de dar a conocer la buena nueva de salvación. Cuando Cristo envió a sus discípulos a predicar, les dijo que habían recibido de gracia, por tanto, de gracia deberían dar, como decía Mateo 8. No solamente Él los envió, sino que en su ministerio estuvo lleno de evangelización. Él dijo que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como decía Mateo 15:24. La visión de Jesús es que todos puedan conocer el evangelio y salvarse. Por eso comisionó a sus discípulos a ir a las naciones con el mensaje de su muerte y resurrección. El Señor dejó claro que no vale nada ganar el mundo entero y perder su alma. El libro de los Hechos, amado, recoge la historia de cómo Jesús, después de su resurrección, orientó a sus discípulos a hacer la evangelización. El orden que les dio para llevar el evangelio fue comenzar, como dijo nuestro hermano Carlos, directamente de la palabra de Dios, comenzando por Jerusalén, luego Judea, después Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo vino sobre los primeros cristianos en el día de Pentecostés y los llenó de poder para la obra de llevar el evangelio. Ellos recibieron valor especial para enfrentar las persecuciones y establecer el evangelio en muchas ciudades del Imperio Romano. De Pablo y Silas dijeron en Tesalónica que ellos trastornaban el mundo. Eso lo encontramos en Hechos 17:6. Y un orador llamado Tétulo acusó a Pablo de ser una plaga. Y eso lo encontramos en Hechos 24:5. Cada generación de creyentes ha cumplido su rol en la gran encomienda de llevar a las personas al conocimiento de la vida eterna. La visión de senda de vida, ¿verdad?, de los escritores. E inspirar a los hijos de Dios a cumplir hoy lo que el Señor nos ha encomendado. Nuestro mensaje debe ser claro y centrado en la persona de Cristo como el Salvador. Además, al evangelizar debemos tener presente no hacerlo con la visión única de llenar un templo de personas. Por el contrario, debemos tener la mirada puesta en la eternidad y orar que Dios nos use en que las almas reciban a Cristo y pasen la eternidad con Él en su gloria. Alabado Dios, alabado. En la parte 1 nos habla del llamado de evangelización, es al arrepentimiento de la conversión. Si ustedes pudieron leer la clase, alabado Dios, y se dieron la tarea de leer desde el principio del capítulo 3, nos va a llevar a cuando un cojo fue sanado, alabado Dios. Y a consecuencia de esto, ahora encontramos a Pedro, alabado Dios, y al apóstol Juan, el pórtico de Salomón, hablando de estas cosas.
Acuérdense que todo el mundo conocía que él era cojo, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo se maravillaba. Y todo el mundo se estaba agolpando. Querían saber cómo este hombre, ¿verdad? Porque estaban maravillados. ¿Cómo es que podían hacer estas cosas? Pero Pedro, acuérdense que lleno del Espíritu Santo de Dios, ahora, Pedro hablaba con un denuedo como si estuviera lleno de letras, como decía, como, ¿verdad? Y esto lo vamos a tocar ya mismito. Y él le tuvo que decir por qué se fijaban en ellos, ¿verdad? ¿Por qué ellos se fijaban en ellos? Sí. ¿Por qué se maravillaban y por qué ponían los ojos en ellos? Como si por el poder de ellos, por la piedad de ellos mismos, podían haber hecho a este hombre andar. Y ahí entonces él le dice que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese fue el que le dio, aleluya, la sanidad a este hombre. Y ahora entramos en estos versículos del 18 al 19, como leímos, aleluya. El mensaje de la cruz debe producir arrepentimiento y conversión. ¿Quién sabe de una de las profecías, aleluya, del sufrimiento de Cristo? Alguien que me diga una de esas profecías. El pastor dio unos freebies el domingo. Dio 2 o 3. Y los que leyeron las lecturas devocionales también están ahí. Isaías 53 es una de ellas. Inmolado por nuestros pecados. Que fue inmolado por nuestros pecados. En Isaías hay una. Digo, Salmo 62, de 1 al 8, habla también de esa profecía, de que Cristo tenía que padecer. Alabado Dios. Acordemos, cuando antes de hablar de Pedro y de Juan, acordemos que Juan el Bautista y Cristo, eso era lo que predicaban. Juan el Bautista predicaba arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Y después dijo que el que venía detrás de él no podía, ¿verdad? No era digno de desatar los zapatos. De desatarle las sandalias, ¿verdad? O los zapatos, como dice el hermano Carlos. ¿Y qué predicaba Cristo también? Lo mismo. Que se arrepintieran y se convirtieran de sus malos caminos. ¿Por qué? Para que pudieran tener vida y vida en abundancia a través de él, a través de Cristo. Ahora, Pedro y Juan y todos los discípulos están predicando esto mismo. Y tiene que producir arrepentimiento y conversión. La manera que como el mensajero profético sobre el Mesías se cumplió en la persona de Jesús está lleno de importantes lecciones para nuestras vidas. Y eso lo estábamos viendo en el versículo 18 y en el 19. Porque Dios usaba a los profetas en el tiempo antiguo. Habló del Cristo, alabado Dios. Habló de que ese Cristo tenía que sufrir, tenía que padecer. Ahora, así como Jesús usaba las escrituras para poder traer claridad a las personas, ahora también sus discípulos aprendieron de su maestro y también están usando la palabra, aleluya, para poder traer claridad y conocimiento a este hombre que están atónitos porque aquel cojo se sanó. Esta palabra poderosa es la que ellos están usando y le está diciendo, los profetas mismos anunciaban estas cosas. Los profetas Dios no lo había dado, pero ¿qué pasaba en medio del pueblo? No querían escuchar a Dios, no querían escuchar a los profetas, tenían la ley, pero la leían, pero no, como que no la entendían. Gloria a Dios, porque nosotros tenemos la palabra de Dios hoy en día envuelta en un libro que se llama la Biblia. Ellos tenían rollos y rollos y rollos que eran los que, y solamente el sacerdote que iba a leer, él tenía en la sinagoga y se leían. Entonces los varones iban y leían ahí. Y ellos eran los que van entonces el mensaje a la casa, ¿verdad? Y eso son costumbres y cosas así, pero gloria a Dios porque nosotros tenemos la palabra del Señor. Decía que Dios había cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos los profetas, de que su Cristo había de padecer. Tenía que padecer, hermano. Era voz profética de Dios, alabado Dios.
de los sufrimientos que había sucedido a Jesús, especialmente los relacionados con su muerte en la cruz. Alabado Dios, ya habían sido anunciados por el Señor a través de sus profetas. Y como dije, tanto en Salmo 22, del 1 al 8, Isaías 50, versículo 6, Isaías 53, del 1 al 12. Ahí podemos ver, aleluya, cómo Dios reveló los sufrimientos del siervo de él, o sea, el siervo de Jehová, que es Jesús. Alabado Dios. Y tenemos que entender que el discurso de Pedro fue directamente a los que le habían dado muerte a Jesús. Ustedes se acuerdan de esto. Pedro se levantó y habló con denuedo allí. Él le habló con autoridad, pero fue porque la recibió ¿dónde? No me dejen solo, amado. El día de Pentecostés. Lo acabamos de leer, hermano Carlos acaba de leerlo. Y recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando Venga sobre nosotros ¿qué? el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y cuándo cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos? El día de Pentecostés. Y lo llenó de poder ¿para qué? Para decir la palabra, dar el mensaje. Alabado Dios. De aquí podemos aprender dos enseñanzas. La primera, de que Dios cumple lo que promete. ¿Es o no es? Yes. Dios dice y se cumple, ¿verdad que sí? Yes. Alabado Dios. También dice que Dios usa personas para llevar a cabo sus propósitos, y a veces esas mismas personas no saben que están actuando para bien de los designios divinos. Nuestra actitud debe ser de gratitud, amado. El 19 es un llamado directo al arrepentimiento y a la conversión. Cada ministro de la palabra, al predicar, eso usted y yo, amado, debe impeler al oyente a arrepentirse para salvación. El arrepentimiento incluye, número 1, cambiar la manera de pensar. Y número 2, producir un cambio de proceder al cual llamamos conversión. Debemos tener claro que esa convicción de pecado necesaria para el arrepentimiento lo produce ¿quién? El Espíritu Santo en el hombre, amado. No nosotros. El Espíritu Santo es el que trae, aleluya, el que lo produce. A través de muchas de las citas del Antiguo Testamento, los judíos sabían que sí había genuino arrepentimiento y conversión. La bondad divina sería manifiesta. Alabado Dios. Y eso lo enseñó Dios a Israel en 2 Crónicas 7:14. Y a todo el mundo sabe este versículo, alabado Dios. Pero dice aquí, si el pueblo había pecado, pero se volvía con humillación, oración, búsqueda del rostro de Dios, y se convertían de sus malos caminos, tendrían asegurada la gracia del perdón y la sanidad de su tierra. Pedro prometió a lo mismo a los judíos. Los pecados de quienes se arrepienten serán borrados y vendrán del Señor tiempos de refrigerio. Y nosotros hemos experimentado eso también, amados. Porque, créame, nosotros, el que diga que no peca, dice la palabra de Dios, hace a Dios mentiroso. ¿Y Dios es mentiroso? I don't think so. All right? Todos pecamos, todos los días. Todos los días. La cuestión es arrepentirnos, saber que lo hicimos mal y de corazón arrepentirnos y seguir hacia adelante, no quedarse. Pero viene, en ese momento viene un refrigerio a nuestras vidas de una manera bien especial. Yo no sé si saben de lo que estoy diciendo. Es como si una carga le es quitada y uno siente como un balde de agua fría, ¿verdad que sí? Un alivio. Un alivio. Una lluvia fresca, dice él, Sí. que alivia el calor, o como una peña donde se puede refrescar a alguien cuando el sol está. Algo, y eso lo hace el Espíritu Santo. Y es hermoso. Es hermoso. La B dice que debemos anunciar que Jesucristo vendrá a restaurar todas las cosas. Y restaurará todas las cosas. Además de recibir la bendición
que los pecados sean borrados, el arrepentimiento añade otras bendiciones, amado. Dice el 20, en el versículo 20, que el tema de la segunda venida de Cristo, sabemos que en la primera venida de Cristo, ¿qué hizo el Señor? Dio a conocer a quién. A Dios el Padre, ¿verdad que sí? Y ahora, como dice Juan 17:6, porque pues Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y sobre todo vino a morir por los pecados del mundo. Pero cuando regrese, viene a establecer justicia y juicio a la tierra, a reinar con una vara de hierro sobre todas las naciones. Y esa segunda venida es la que dice que todo ojo le verá. ¿Ok? No confundan. La primera venida, todo el mundo lo vio, ¿verdad? Allí en Jerusalén, y cuando Él y vino a dar a conocer a Dios, porque Él era, como dice aquí, Emmanuel, Dios con nosotros. Viene el arrebatamiento, ¿verdad? Cuando se va a la iglesia, ahí no todos los ojos los van a ver. En su segunda venida, ahí sí, y eso lo vamos a tocar en el próximo semestre, o trimestre, eso no lo quiero, pero en esa segunda venida es que va a venir, mire, a traer justicia y juicio a la tierra. Dice, en Hechos 1:11, los dos mensajeros celestiales le aseguraron a los apóstoles que así como Jesús se fue, Él vendría. Oh sí, oh yes, Él va a venir en las nubes. Pedro asegura que Cristo regresará por la voluntad del Padre. Él es quien enviará al Hijo a reinar con justicia. Alabado Dios. Así que su misión al regresar es parte del plan divino de las edades. También enfatiza este versículo la enseñanza que Cristo viene en el cumplimiento de lo que ya Dios había anunciado desde los tiempos antiguos. Mira, amado, esto ya estaba prescrito, ya estaba dicho. Cuando el pueblo de Israel tuvo tan duro de corazón que no quería ni escuchar a Dios ni a los profetas, aún mataban a los profetas. Después que vinieron del exilio, el exilio les sirvió a muchos de ellos, aleluya, para consagrarse más a Dios mientras estaban allá. El celo que tenían allá de la ley y todo eso, cuando regresaron, por eso es que estaban, habían tenido este celo, aun cuando Esdras y Nehemías, cuando este suceso sucedió allí, que había un arrepentimiento genuino. Aleluya, Dios le estaba hablando a aquel pueblo. Ahora, desde Malaquías, que es el último supuestamente en la Biblia que nosotros tenemos, hasta el nacimiento del Señor, pasaron 400 algo de años, que no había un silencio, ¿verdad? No había un silencio, dice los escritores, que no había nada, solamente tenían los escritos, la ley, pero Dios, había un silencio hasta que salió arrepentido y convertido aquel que estaba en el desierto. Juan el Bautista. Y después vino el primo. No me miren así. Jesús dijo que era un primo. Pero no era un primo. Entonces vino que se oye gracioso, ¿verdad que sí? Pero Juan el Bautista, arrepentido y convertido, y después Jesús también vino a decir, a decir o a cumplir, como estábamos diciendo en todos estos días, amados. Cristo vino a cumplir todo lo que ya estaba prescrito en la palabra de Dios. Era necesario que Cristo viniera, que predicara, que hablara de estas cosas, aleluya, dar a conocer al Padre a través de Él. Él dice en la palabra que el que lo conoce a Él, conoce al Padre. El que lo tiene a Él, tiene al Padre. Y sigue hablando, ¿verdad? Siempre que habla Jesús del Padre, está hablando de Él, que si lo conocen, si lo oyen a Él, todo tiene que ser por el Padre, porque Él quería dar a conocer a Dios el Padre. Y
si no lo podían aceptar a Él, que lo podían ver y lo podían tocar, ¿cómo van a aceptar a Dios que no puede ver? ¿No pasa lo mismo hoy en día? Sí. El hombre quiere ver, quiere palpar. Pero no puede entender que esto es por fe. Aún eso, quieren saber si eso se puede palpar también. La fe. Pero ya esto estaba todo prescrito. Era necesario. Decía que Cristo esté en el cielo hasta que el tiempo de restaurar todas las cosas. Va a haber un tiempo determinado de parte de Dios cuando todo va a regresar a como estaba. Todo. Va a haber un tiempo para eso. Y sabemos que va a ser así porque lo dice la palabra, aleluya, es fiel y verdadera. Gloria a Dios. Aún la tierra, como dice aquí, gime. Mire, si usted lee, alabado Dios, mi alma te alaba, lo que dice en Romanos 8, desde el principio, usted va a ver cómo la tierra está esperando el momento glorioso del pueblo de Dios que se levante, aleluya, porque pronto ella sabe que una vez eso suceda, ella va a ser redimida también. Aleluya. Aún la tierra también está esperando el momento glorioso que Cristo venga para arrebatarnos, porque ella entonces ya es tiempo de que ella también sea redimida. Qué lindo. Por eso es que está temblando. Por eso es que siempre hay un revolú aquí y allá. Pero los hombres no quieren torcerle su brazo o no quieren, se adjudican a lo natural. Perdóname, Juan, que estoy mirando. Dígame. Sí, Mira. también podemos entender que la misma naturaleza cuenta la gloria del Señor y nos enseña a nosotros lo que debemos hacer. Pero el detalle es que nosotros no hacemos caso omiso a las enseñanzas que Dios, aún por medio de la naturaleza, nos está dando. Amén. Gracias, hermano Juan. Sí, porque de una manera u otra, la naturaleza va a reclamar lo que es suyo también. That's right. Alabado Dios. So, podemos ver, alabado Dios, que debemos recordar que Cristo habló de las generaciones en su expresión plena en el marco de la segunda venida para reinar. Y eso lo estamos viendo al final del versículo 21. Otra vez Pedro apela a la autoridad de profecía bíblica. No la de él, no sus palabras, sino profecía bíblica. Para enseñarnos de la restauración gloriosa que vendrá de parte de Dios, amado. Y créame que eso nos debe fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Dice en Números 23:19, ¿verdad? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo dijo, Él lo va a cumplir. Y eso viene, amado. Eso viene. El Evangelio fue ofrecido primeramente a los judíos. Como sabemos, amado, esta parte habla desde Abraham, ¿verdad? Dice que la simiente en Abraham, ya Dios le había dicho que de esa simiente, ¿qué? ¿Iban a ser quién? Iban a ser el Cristo, iban a ser el Mesías, iban a nacer aquel que el pueblo estaba esperando para que reine sobre de ellos, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Y el privilegio que tuvo el pueblo de judíos, mire, esto todo el pueblo estaba hablando aquí, y lo mencionó también en la prédica, lo que están atendiendo, ¿verdad? Lo mencionó aquí. Fue un privilegio grande que Dios le dio a los judíos, amado. ¿Okay? Y podemos ver en el versículo 24, sorprendente acuerdo que hubo entre los profetas del Señor del Antiguo Testamento. Todos ellos vivieron en diferentes ciudades, tuvieron diferentes temperamentos, ¿verdad? Oficios diferentes también. Había muchas diferencias entre ellos, pero todos anunciaron la venida del Señor. Por lo tanto, al evangelizar las almas debemos estar presente o tener presente, anunciar que Cristo viene otra vez. Usted
predique al Señor completo. Ahí estábamos hablando de que hay que a predicar a Cristo el evangelio verdadero, de que Cristo vino por amor, Dios envió a su Hijo, Juan 3, 16, 17, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de él. Pero Romano dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice Romanos 5.1? Búsquenlo rapidito. Porque usted y yo tenemos que estar armados hasta el diente. Tenemos que estar preparados para cuando le vayamos a evangelizar, como dice la clase, tengamos la verdadera evangelización. 5:1. Yes. Therefore, be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Carlos, en español. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios, gracias a los dos. ¿Y cómo nosotros vamos a ver, aleluya? Si no, por eso es que es necesario que nosotros escudriñemos la palabra y estemos, mire, ahí antes yo me acuerdo que a nosotros nos daban clases de cómo ir a evangelizar a los jóvenes. Y nosotros mismos nos daban la tarea de buscar textos clave, de poder mencionarles cuando íbamos a traer los tratados. Colosenses capítulo 2, alabado Dios, que habla del sufrimiento del Señor, el por qué lo tuvo que hacer. Que dice que no estimando ser igual a Dios, sino que Él mismo se dio en aquella cruz del Calvario. Todos estos textos son textos temas o textos clave. Cuando usted habla del arrebatamiento, Primera de Tesalonicenses, aleluya, el capítulo 5, ¿verdad? Lo hablamos mucho. También puede decirle, alabado Dios, de que Cristo vino a salvar, que Cristo vino a darle una oportunidad a la humanidad. Él no lo tenía que hacer, pero Él vino a salvarnos. Se dio aquella cruz para que pudiéramos ser salvos, para ser reconciliados con Dios. ¿Y por qué teníamos que ser reconciliados? Dice Romano que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Para poder entrar otra vez a la presencia de Dios, digno, santo, tuvo que haber un sacrificio de aquel Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y ese fue Cristo. Y ese sigue siendo Cristo por los siglos de los siglos. Alabado Dios. Desde Samuel fue anunciado, amado, de que venía un Salvador. Y nosotros tenemos ese privilegio hoy en día de llevar este mensaje. Y menciona a Samuel como el primer hombre, alabado Dios, de esta línea profética. Y vemos que a través de la Escritura siguen hablando de que venía un Cristo, de que venía un Mesías, de que el que venía, el rey que venía, Samuel fue quien ungió al primer rey, como sabemos. Y bajo su ministerio fue ungido David como rey, el cual es tipo de Cristo, rey venidero. Y sabemos, amado, que cuando Samuel sirvió a Dios en establecer el trono de Israel, lo estaba haciendo conforme al propósito divino de sentar en el trono de Israel al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios había hecho un pacto con David y le dijo que de él iba a salir ¿qué? Una simiente. un rey Del linaje de David ¿Iba a salir quién? Jesucristo iba a salir del linaje de David. Iba a salir el Mesías, el ungido de Dios iba a salir de ¿verdad? Y que su reino iba a ser ¿qué? Eterno. Amén. Alabado Dios. Jesús le dio tanta autoridad al ministerio de los profetas que en el camino a Emaús, como estábamos hablando hace poquito, alabado Dios,
¿Verdad que sí? Estos hermanos estaban haciendo caso. Gloria a Dios. Después de su resurrección, ¿verdad que sí? No le dijo desde quién. De los profetas. ¿Verdad que sí? Le dio una cátedra para que sus ojos pudieran ser abiertos. ¿Qué cosa, Para que verdad? entendieran. Está escrito, pero no pasa eso hoy en día. Nosotros nos quejamos y decimos, esta gente de verdad que, siendo pueblo de Dios, hello, como decía hermana Jamonita, hello, que Dios me la bendiga si me está viendo. Hoy en día pasa lo mismo. Tenemos 2, 3, 4 Biblias y no las leemos ninguna. Las tenemos en los teléfonos y tampoco las observamos. Y no entendemos lo que dice en ella. ¿Cómo le vamos a predicar? Ese es el mandato que Dios nos dio a nosotros, alabado Dios. Nosotros tenemos que entenderla para poderla dar. Porque ya Dios nos dio el poder. Desde el día de Pentecostés, ya ese poder está en la iglesia también. Allí fue el nacimiento de la iglesia. Y fue el día que el Espíritu Santo, y que hasta el día de hoy, mientras que muchos dicen que no, pero el Espíritu Santo, créame, que es la tercera persona de la Trinidad, alabado Dios, todavía sigue vigente. Y todo el que lo desee y todo el que lo quiera, es llenado y es sellado, aleluya, con señales de lengua, profecía y un montón de cosas. Lo que pasa es que mucha gente dice que eso es anticuado ahora. Eso era para aquel entonces. Cuidado. Gloria a Dios. Los judíos fueron los primeros en recibir la oferta de la misión de Cristo. Aquí menciona el mensaje de Pedro a los judíos en el capítulo 3. Como estábamos hablando, amado. Oye, se puso bravo ese. Le dio, hermano, ¿usted está bien? ¿No? Se exaltó el reloj. Si no lo reprende. Como estábamos hablando, el capítulo 3 comienza con la curación del cojo, ¿verdad que sí? Y después vemos que Pedro y Juan están donde? Allí en el pórtico de Salomón, ¿verdad que sí? Ahora dice que el versículo 25 identifica a sus oidores como los hijos de los profetas, porque ellos eran hijos de profetas. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos venían de todo este linaje que estaba escuchando a los profetas. Pablo también hizo el eco de lo mismo al decir que Israel le pertenecía también a las promesas. Y nosotros también nos hacemos dueños de ella, amados, alabado Dios, que eran hijos del pacto de Dios, aleluya, que habían hecho con los padres de la nación hebrea. Nosotros podemos aprender que nuestro Dios anunció lo verdadero a través de voceros, y que con frecuente y fue consecuente con dirigir la historia para que se cumpliese todo lo que anunció. Además, aunque el hombre quebrantó muchas veces los pactos divinos debido a la debilidad innata del ser caído, Dios cumplió sus pactos y envió a su Hijo para salvar primero a los hijos de Abraham. Usted sabe que nosotros podemos fallar, dice la palabra de Dios, pero Dios no puede fallar. Él es fiel. Nosotros podríamos ser infiel, pero Él es fiel. Alabado Dios. Y esa segunda parte de ese versículo es cual expresa el pacto de Dios en la que hizo con los padres judíos al decirle a Abraham, ¿verdad?, que de su simiente serían benditas todas las familias de las tierras. Ya aquí nosotros estábamos incluidos cuando Dios habló con Abraham, cuando él dijo que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidos. Regocíjase, hermano. Dios escogió a su pueblo, pero ya había hablado aquí de nosotros también. Esto es de grande gozo, cuando le habló a Abraham, alabado Dios. Por eso es que la Biblia dice que ahora, después de cuando los judíos rechazaron al Mesías, en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzó también a quienes. Porque ¿qué dice Juan? A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero los que les recibieron, a los que creen en su nombre, no se olviden de eso. Los llamó hijos. ¿Verdad? Le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No se olviden ese pedacito. Alabado Dios.
Ese pedacito es el que encierra. No brinquen, está entre medio de dos comas, así que no se lo coman. Y ese es el que encierra entonces. Alabado Dios, los que creen en su nombre, porque todos somos creación, pero no todos somos Creyente. alabado A Dios. entonces, Nada más con el los, testigo. los creyentes somos hijos de él. Alabado Dios. Y mire, y lo mismo que estaba hablando el pastor, es que de verdad todo se entrelaza. Ahora, mismo Pedro, Dios lo usó, ¿verdad? Cuando llevó en casa de quién. A Cornelio. Él tuvo un éxtasis, él tuvo una visión que Dios le dio, ¿verdad? Con un lienzo. Y después Dios lo envió a dónde? Dios, hermano A Carlos. Cesarea. Allá a la casa de Cornelio. ¿Qué eran quiénes? Unos gentiles. Y para los judíos, los gentiles eran ¿qué? No llevamos. No se llevaban. Pero allí, ¿qué pasó? Se derramó ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Y Pedro mismo dijo, ¿quién soy yo entonces para, ¿verdad? Para detenerlo. Si Dios, ¿verdad? Si Dios mismo derramó Espíritu Santo y fuego sobre ellos, ¿quién soy yo? Alabado Dios, alabado. Y eso mismo, traigo hasta ahora, sucede hoy en día. El 26, para rapidito ir porque yo sé que lo que me faltan son un par de minutos. Otra vez recuerda a los judíos que ellos fueron los primeros en ser benditos, ¿verdad? O ser bendecidos. Mire, todas estas promesas iban encerradas para que el pueblo de Dios fuera. Ellos sabían que venía un Mesías, ellos sabían que venía un ungido. Lo que pasa es que ellos esperaban a un hombre como David, que lo iba a rescatar, aleluya, de aquella opresión romana, aleluya, griega, todo lo que estaba sucediendo, para que podamos entender. Tienen que saber que había tanta opresión, tanta política como religiosa, porque en aquellos días también había sectas y religiones y herejías, tanto en ese tiempo. Ellos lo que pensaban era un guerrero. Y entonces ellos, cuando Jesús entró en su entrada triunfal en aquel burrito, ¿ok? Sí, todo el mundo, porque veían estaba su mejor amigo Lázaro. Eso fue una maravilla. Y sí, mira, todos los milagros prodigios, era el profeta de Dios, era el hombre de Dios. Pero ese no es el que nosotros queremos. Nosotros queremos uno que sea como David. Y pues, Entonces dijeron que lo crucificaran. exacto. Que pelee. Pero había un propósito en todo eso. Para que se pudiera cumplir la escritura, tenía que pasar así. Porque si no, nosotros no estuviéramos aquí en esta noche. Alabado Dios. Pero la bendición se la dieron al pueblo de Israel. Dios va a tratar con su pueblo en su tiempo. Este es el tiempo aceptable para nosotros. Es el tiempo que nosotros nos han dado por gracia y hay que aprovecharla. Por eso es que dice el texto o el título que nosotros tenemos que ir a evangelizar. Lo tenemos que hacer con denuedo. Tenemos que hablarle de arrepentimiento. Le tenemos que hablar de convertirse. Aleluya. Porque estas promesas bellas que encierran la palabra de Dios, tenemos que dejárselas saber. No es solamente para que venga a la iglesia y llene una banca, no. Es para que dentro de ellos haya esa misma esperanza gloriosa de esta eterna convivencia con Cristo, con nuestro Salvador, por siempre. Y para que a su vez ellos también les puedan testificar a otros también, para que se sigan propagando estas buenas nuevas de salvación. Por eso es que está validada esta misión con esa esperanza, aleluya, eterna, como dice el título. Por eso hay que hacerlo diligentemente, como decía el hermano Juan, y como dice la palabra. Pero también, como dice el parte 3, tiene que haber, la evangelización debe contener el anuncio del juicio venidero. Si no, no sería un evangelio completo. Si usted solamente le predica de las cosas bonitas que sea ok, y no le predica de que va a haber juicio,
Y entonces, It's that big deal. It's nothing. tenemos que escapar. Usted quiere escapar, ¿verdad que sí? De los juicios venideros. ¿Usted quiere escapar? Yo quiero escapar. ¿Y qué usted cree de toda esa gente que están allá afuera? Que no conocen al Señor. ¿Cómo ellos van a saber si nosotros no les anunciamos el evangelio completo de que Cristo vino, se dio a sí mismo, vino en forma de hombre, moró en esta tierra, fue llevado a la cruz? ¿Ok? Exacto. Murió, resucitó, Y viene otra vez. está a la diestra de Dios Padre allí, intercediendo nosotros, esperando el momento que Dios Padre le diga, ve y búscalo. Y Él viene otra vez. Viene primeramente a arrebatarnos y luego viene como juez, aleluya, justo, a juzgar las naciones. Pero hay que hablarle de ese juicio, para que puedan escapar. Porque de lo que va a suceder aquí cuando la iglesia se vaya no es nada bonito. Pero si usted le habla nada más de que Cristo es amor y que Cristo es bueno y que deberías venir y que te sientas bien y que todo lo otro y que todo va a ser color rosa, son fábulas. Usted le habla una verdad a una persona, aunque le estremezca, ¿ok? Que Dios se va a encargar de ella. ¿Alright? Y se lo digo, porque yo cuando acepté al Señor, la acepté con un miedo, porque no me quería ir al infierno. Y ahora lo conozco. Y le sirvo porque le amo, porque Él me amó primero. Y yo sé que si estoy bien arraigado de Él, y hago su voluntad, y vivo para Él, yo sé que eso no va a suceder. Alabado Dios, sino que Él me va a llevar con Él al cielo. Alabado Dios, que eso es lo que tenemos que predicar. El Evangelio requiere señalar como pecado la idolatría. Y la idolatría encierra muchas cosas. Como decía en la prédica el pastor, son semejantes a todas estas cosas. ¿Qué cosas? Que tienen esculturas de yeso, de barro, de madera. Tienen ojos, no ven, boca y no hablan, oídos y no escuchan, manos y no palpan, pies y no pueden caminar. Y semejantes a ellos son de los que, ¿verdad? Los que creen y los que lo fabrican también. So, hay que hablarle con amor. Hay que hablarle con amor. Acuérdese que nosotros también salimos, aleluya, estuvimos una vez allá. No se ponga, mira, Señor te va, el diablo te va a llevar. Mire, hable con amor, hable con sabiduría, con palabras de Dios. Y créame que usted hace su parte como estábamos diciendo y el Señor va a hacer lo demás. Usted le muestra por la palabra que lo que está haciendo está mal. Y aunque en el momento usted cree que la rechace, el Espíritu Santo va a seguir bregando en ese corazón. Pero hay que hacerlo con sabiduría, con mucho amor. Ay, Señor amado. No condenando a las personas. Porque ¿quiénes somos nosotros? Si la palabra dice que todas las almas son de Dios. Usted le va a hablar con autoridad, usted le va a hablar con palabras de Dios, pero le vamos a hablar con amor. Porque de ese error también Dios nos sacó a nosotros y de otros más. La Biblia aclara que cuando los hombres hacen sacrificio a los ídolos, en realidad lo están haciendo a los demonios y no a Dios. Eso lo dice 1 Corintios 10, 20 y 21. Cuando nos presentamos ante Dios a orar, no debemos imaginar en nuestra mente una figura preconcebida sobre la divinidad. ¿Quién ha visto a Dios aquí? Ok, eso pensé. Debemos ir a Dios con fe, conforme a lo que Cristo nos enseñó, que Dios es espíritu y los que adoran lo deben hacer espíritu en verdad. Mucha gente creen que, ¿cómo era que decía? Que le decía papá Chubito.
Mire, toda la figura que ustedes pueden ver por ahí, alright, pero cuando usted hable con amor. Eso es lo único que le voy a decir. No se burlen, no los condenen, solamente háblenle y por la palabra y que entre en razón. El evangelista debe anunciar el juicio venidero, como estábamos hablando. Cristo va a ser el juez, aleluya, que va a juzgar a todo el mundo. La obra evangelizadora requiere paciencia, tal como Dios lo ha usado por los siglos con los ignorantes y los extraviados. Mientras en otra edad el hombre se aferró, ¿verdad?, a la idolatría, la benignidad divina era evidente en no destruirlo a todo un juicio, ¿verdad?, fatal. Como a lo mejor lo hizo con Noé, o cuando lo hizo, ¿verdad?, con Sodoma, en los días de Lot. La gracia de Dios permite que el mundo, aleluya, pueda seguir, porque si Él quisiera, Él los mataba a todos y ya está, se acaba esto. Pero Dios no es así. En su inmenso amor y su gracia, su misericordia, aleluya, le da la oportunidad al hombre para que se pueda arrepentir. Pablo, cuando él, para cerrar, cuando él fue al Areópago y se presentó ante esta gente, dice que mientras él estaba esperando, ¿verdad?, a Silas y a Timoteo a que llegaran al lugar donde él estaba en Atenas, decía que él ardía en sí al ver todo aquel revolú de idolatría. Pero sin embargo, cuando se presentó al frente de ellos, le habló con sabiduría, como dice la palabra de Dios. Le dice: puesto en pie en medio del Areópago, y os varones atenienses, en todo servo que sois religiosos, y pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrito la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué palabra tan sabia, qué palabra tan bonita le dio el Espíritu Santo de Dios a este hombre para que le pudieran decir a estos atenienses, sin insultarle mucho. Muchos no creyeron, muchos se burlaban cuando él habló del Señor que resucitó, pero hubieron unos que sí creyeron, hubieron algunos, había un propósito especial para que Pablo pudiera atender o estar allí en Atenas, porque dice el 34 más, algunos creyentes creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Allí también, con denuedo, Pablo anunció la buena nueva de salvación, aunque no le creyeron. Mire, hermano, a nosotros no nos van a creer todos. No todos van a venir rendidos a los pies de Cristo, o no todos van a aceptarla. Es de nosotros de ir a evangelizar. Eso de ahí. El Espíritu Santo se encarga de lo demás. Dice la pregunta, rapidito. Hermano Ángel, ¿en qué momento Cristo citó a todos los profetas? Lucas 24:27. Cuando fue a Emaús, ¿verdad? Alabado Dios. Hermano Juan, ¿qué efecto produce el arrepentimiento y la conversión en relación al pecador? Cuando él se arrepiente y se convierte a Dios. Gloria a Dios. Dice, ¿en qué tiempo tienen que llegar para que se produzca la segunda venida de Cristo? ¿Qué tiene que suceder? ¿Verdad? ¿Qué tiempo tienen que llegar para que se produzca la segunda venida de Cristo? El evangelio predicado ando entero. Alabado Dios. ¿Verdad? ¿Por qué es importante citar la Sagrada Escritura cuando vamos a evangelizar? Estas tienen el anuncio de Cristo y el mensaje mismo del Evangelio. Alabado Dios. Usted va a evangelizar. Ay, que yo, mire, ahí está. Es nuestro guía. Gracias, hermano Carlos. Está todo aquí. You cannot go wrong. No puede ir, no se va a extraviar.
Usted hable de lo que hay aquí adentro y créame que lo va a hacer bien y el Espíritu Santo le va a guiar. ¿Cómo debe afectar nuestra manera de vivir el encargo de llevar el Evangelio, amado? Mano Ángel. La vida tiene que ser un ejemplo cuando vayamos antes de predicar el Evangelio, ya ellos tienen que conocernos por el testimonio. Amén. Hermano Ángel dice el testimonio. Debe ser, ¿verdad? It goes in, we have to also have the remembrance and the idea of what the Bible says. And Exactly. Dice el hermano Cristian que debemos tener una idea de lo que dice la palabra de Dios para que podamos llevar este mensaje. Amado. Y importante recordar de dónde venimos. Pues, Exacto. no podemos sobresaltarnos porque la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Y debemos siempre darle la gloria al Señor. Si usted se gana una vida para el Señor, a Dios sea la gloria. Si se gana 100, a Dios sea la gloria. La idea es de poder evangelizar, traer esta buena nueva de salvación para que en torno, como decía, porque esta misión está ligada, ¿verdad? ¿Con qué? Con la esperanza eterna. Dios le bendiga. Aprovechen que vamos a empezar un nuevo trimestre. La semana que viene va a estar bien bueno también. Dejo por aquí a Dori, déjeme limpiarle aquí al pastor. Programa a Dori. Están calladitos, hermano. Voy a adorar al Señor. Gracias por este privilegio, mi Dios, que tú nos das. Y sea la gloria. Va a estar con ustedes. Wow. Alabado Dios, preciosa clase, damos gracias al maestro. Nosotros, maestro, el próximo trimestre, como dijo el hermano José, estamos en un trimestre fuerte, hermano, las clases, comencemos ya desde ahora a estudiar este material, los eventos escatológicos. Vamos a entrar en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Alabado sea Dios. Preparémonos todos, hermanos. Ese trimestre completito, alabado sea el Señor. Tenemos recursos, tenemos mapas, tenemos cartelones en la parte de atrás. Vamos a utilizar el material que tenemos. Tenemos hermanos que se conectan con nosotros para que los que fuimos aquí maestros, sabemos que el visual, cuando usted está utilizando audiovisuales, hay más retención, más entendimiento, mejor entendimiento. Si yo me paro aquí y hago el libro, no voy a llevar nada, pero nosotros tenemos mapas, tenemos todo, cómo usar nuestro material. Alabado sea el Señor, pero muy importante. Así que a cada uno de vosotros que se conectaron, ¿cuántos hermanos conectaron? Ahí dice 6. Está bien, pues la hermana necesita eso para su informe. Le damos gracias a nuestro Señor y le invitamos para que se conecte con nosotros este jueves. Así nos ayude el Señor en el servicio de los niños. El servicio de los más grandes. Y no se olviden, hermanos, esa última pregunta hablaba de que nuestra vida es un mensaje. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: somos cartas abiertas, leídos por todos los hombres. Así que tenemos que tener cuidado como iglesia, que decimos muchas veces y hablamos tanto, alabado Dios, muchas cosas, que el mensaje que estamos llevando con nuestra manera de ser y nuestro porte no vaya a turbar a alguien, porque Dios no es un Dios de confusión. Que Dios le bendiga, y aquí nos quedamos con nuestra hermana Dori, con nuestro informe.